Yo les comparto la pantalla. Me confirma si se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, está. Bueno, lo que me consultaba ayer, me preguntaron por un mensaje ayer para la prueba, ¿no? Pues bueno, para indicar de una vez, la prueba estaría para, diciembre, el miércoles, hoy estamos lunes, y el miércoles 2, ¿no? Vamos a poner aquí. Miércoles 2 de marzo, ¿no? Entonces, la prueba sería de 1 hora. 1 hora. Sí, este miércoles, bueno, les voy a poner aquí. Este miércoles, que sería 23, ¿no? Entonces el miércoles 23 yo les enviaría el deber, ¿no? Envío el deber. El deber. Si no se olviden, la prueba sería básicamente lo último que habíamos visto. Voy a poner aquí los temas, sería sistemas discretos. Sistemas discretos. Y transformada Z, ¿no? Transformada Z. Esos serían los temas que se van a evaluar. Entonces no se olviden, la prueba sería para aquí, ¿no? Miércoles 2 de marzo, 1 hora prueba. Voy a poner aquí. Le voy a poner aquí en amarillito. Ya. Esta sería la prueba. Entonces yo el día miércoles les envío bueno, a ponerle miércoles, ¿no? Miércoles envío el deber, que sería los temas, sistemas discretos y transformada Z. Sí, transformada Z. Ya, entonces, bueno, y ahí veríamos. Bueno, no sé bien, esa parte realmente es muy, muy sencillita porque la parte de sistemas discretos, de alguna forma lo que hay que aprender básicamente es las series, que básicamente son las mismas, y es lo que vamos a ver hoy, que son algunas propiedades de la transformada Z, ¿no? La última clase sería el día de hoy, debido a que el otro profesor que da la misma hora esta asignatura, estaba, bueno, una profesora, ¿no? Estaba en periodo de gestación, entonces ya tuvo a su hijo, entonces yo voy a hacerme cargo del otro curso también. Entonces, por esa razón, el día miércoles no tendríamos clases debido a que tengo que hablar con los chicos para igual darles indicaciones, ¿no? Ellos igual la prueba van a tener el mismo día que ustedes, sí, simplemente tengo que darles indicaciones. Esta sería la última clase para nosotros, ¿no? Entonces llegaríamos solo hasta la transformada Z y bueno, vamos a ver un poquito más lab y algunas aplicaciones. Sí, entonces esto sería así, ¿no? Ya, entonces bueno, vamos a continuar con la parte de la clase. Hemos visto lo que son la transformada Z. Como ustedes vieron, realmente no hay tanta complejidad. En el caso de que, por ejemplo, les había mencionado, nos den secuencias, siempre es importante sacar el RAG, ¿no? No se olviden la parte el área de la parte absoluta, ¿no? Para ver la región absoluta, ¿sí? De tal forma que nosotros podamos ver si existe una convergencia. Sí, bueno, ahí vimos algunos ejercicios. Y estábamos viendo algunas propiedades, ¿no? Sí, algunas propiedades de la transformada Z que resulta ser interesante. Bueno, la primera propiedad es la linealidad. Esto se cumple para la transformada Z, para la transformada de Laplace y para todo lo que son sumatorias, integrales y todo, ¿no? La linealidad. Nosotros trabajamos siempre con linealidad, más todo porque así se pueden hacer varios análisis, ¿no? Sí, bueno, también habíamos visto un poco del desplazamiento temporal. Como les decía, puede haber desplazamientos positivos. Desde algún punto de vista, existen dos formas de ver esto, ¿no? Una transformada bilateral, que normalmente es la que se utiliza, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, queremos resolver sistemas diferenciales, que ya vamos a ver un ejemplo, ahí se utiliza la transformada unilateral. Básicamente porque esto de aquí representaría, cuando ustedes trabajaban en sistemas lineales, por ejemplo, transformada de Laplace y tenían derivadas anteriores, ¿no es cierto? Entonces sacaban la transformada de Laplace de una derivada de segundo orden, también tenían la derivada de primer orden, entonces eso tenía que agregarse a la solución del sistema. Aquí es algo parecido, ¿no? Sí. Ahora, normalmente, esto de aquí ya va a depender de la aplicación que vayamos a darle, pero
Esto suele ser interesante para resolver sistemas de ecuaciones en diferencias, ¿no? Ya vas a ver un ejemplito y ahí van a ver. Entonces, simplemente lo normal es esto, ¿no? Dependiendo del retraso que aparezca, si se pone menos o se pone más, todo va a depender del retraso que aparezca. Normalmente suele ser menos, ¿no? Porque todo aparece posterior. Sí, eso suele ser lo más normal, es decir, una secuencia puede aparecer luego del cero, entonces eso suele ser normal, ¿no? Para que sea causal, básicamente. Sí, bueno, entonces normalmente se utiliza esto de aquí. Sí, aquí, bueno, aquí se le puede hacer desde uno hasta infinito y se le cambia el signo del menos n, ¿no? También es esto, se puede utilizar eso, cambiándole el signo, yo le puedo cambiar el signo y le puedo cambiar aquí que sea z a la n simplemente, ¿no? Pero se le pone así porque supuestamente viene de valores que van apareciendo posteriormente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo y ahí creo que le va a quedar un poquito más claro. Y este ejemplo normalmente esto suele utilizarse bastante para lo que es resolver ecuaciones de diferencia. Ecuaciones en diferencia, ¿no? Y normalmente se saca la transformada de la transformada z, ¿no? Es muy similar a la Laplace, básicamente. Entonces, por ejemplo, para ponerles una idea, bueno, les voy a poner un ejemplito de esta forma, así. Realmente no es tan complicado, sino que ahora lo que hay que ver es que esté en función de n. Entonces, por ejemplo, yo tengo y de n, que puede ser cualquier, es una función, ¿no? Menos, vamos a escribirle aquí, de ahí les voy a hacer la analogía, ¿no? Bueno, aquí es menos un medio de y de n menos 1. Y bueno, y podemos eso igualarle a algo, ¿no es cierto? Yo que sea un delta, hagámosle así, un delta de n, ¿ya? O un de n, lo que quiera. Ahora, aquí, esto es una ecuación en diferencias, lo voy a poner aquí. Esto se le conoce como ecuación en diferencias. ¿Sí? Ahora, bueno, aquí está con el signo menos, ¿no? Pero digamos que hubiera sido, bueno, cualquier cosa. Ahí, esto más o menos es como, le voy a poner un ejemplo, como que fuera algo así, para que hagan analogía con lo que ustedes ya saben. Dan cuenta que sería, si es que estaban en tiempo, o si querían trabajar en la plaza, sería más, menos, un medio, a ponerles, ¿no? Menos un medio, aquí podemos ponerle así, dan cuenta que sería la primera derivada, algo así, ¿no? Para que le vean. Y esto igual, lo que sea, bueno, una entrada, que puede ser UDT, cualquier entrada, ¿no? Puede ser constante, lo que quieran. Bueno, algo así. Entonces ustedes resolvían este sistema de ecuaciones, aplicaban Laplace, decía aquí el y de t se volvía y de s, la primera derivada era, le podían sacar el s por y de t. Así solían resolverlo, ¿cierto? Bueno, y luego sacaban el uds. ¿Sí? Nosotros miren aquí la derivada salía como s, si es que era derivada al cuadrado salía como s cuadrado y así sucesivamente. Pero si tenía la derivada anterior tenían que hacerle, ¿se acuerdan? Una suma más, el valor de esa derivada por el valor de esa derivada, nos sacaban la parte de las constantes. Aquí es algo parecido, entonces aquí vamos a trabajar algo muy, muy, muy parecido, ¿no? Entonces, miren, tengo el y de n, aquí puede ser cualquier cosa, aquí puede ser más, puede ser menos, realmente eso no importa, ¿no? Ahora, algo que es interesante es que si a mí me dan, por ejemplo, aquí un adelanto en menos uno, de ley tienen que darme ese valor, es decir, yo necesitaría saber cuánto vale en menos uno, ¿no es cierto? Yo necesitaría saber cuánto vale en menos uno. Sí, entonces, cada vez que encuentren aquí un menos uno, ahora, si por ejemplo hubiera un menos dos, yo necesitaría tener un ¿qué? Un y de menos 2 que es igual a 2, ¿sí? Si tuviera un 3, yo pensaría tener los 3, ¿no? Entonces, y de menos 3, que es igual a 0. Pues cada vez que vayan agregándome estos retrasos, tienen que darme el valor en menos 1, el valor en menos 2 y el valor en menos 3, ¿no? Si eso tiene que darme como datos, no puedo resolver. Si es que no me dieran, deberían decirme las condiciones iniciales son 0, es decir, todas las derivadas son 0, que eso en la práctica suele ser muy normal. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, un motor empieza apagado, un robot empieza en todas las condiciones de 0, posición 0, velocidad 0, un capacitor empieza en voltaje 0,
Entonces, las condiciones iniciales normalmente suelen ser cero. Sí, normalmente, en aplicaciones prácticas, ¿no? Entonces, no se olviden, siempre tienen que darme las condiciones iniciales. Sí, en este caso, las derivadas, ¿no? Entonces, si yo quisiera resolver, por ejemplo, ya puedo aplicar directamente la transformada de Laplace, ¿no es cierto? Este y de n se vuelve y de z, ¿no? Bueno, le pueden poner así, ¿no? Ya cuando pasa a z, esto es por nomenclatura. Aquí si ven está con corchetes, es porque es una secuencia de números. O sea, puede ser 1, 2, 0, 5, 0, 7, lo que sea. Cuando ya le vuelven transformada a z, le ponen en paréntesis, como que ya fuera una función, como que fuera continuo, algo así, ¿no? Obviamente no es continua, es lo que es una representación, ¿sí? Luego le ponen, bueno, menos, aquí le ponen el un medio que se sale del valor, un medio, ¿sí? Ahora, aquí no necesariamente tenemos que sacarle ese z a la menos uno, y eso ya vimos acá, miren, aquí está. ¿Sí ven? Z a la menos de n, 0. Entonces el n0 aquí sería menos uno, entonces aquí deberíamos ponerle de esta forma. Z a la menos uno, porque tiene menos uno, ¿no? Si fuera menos 2, saldría con menos 2 y así sucesivamente. Y luego, obviamente, le podemos ir, bueno, le seguimos viendo más adentro, ¿no? Pues adentro ya necesito ver cuántas derivadas tengo. Sí, entonces voy a seguir la ecuación. Mira, aquí como es de x de z, se mantendría con y de z, ¿no? Sí, y de z. Sí, se mantendría con y de z. Y luego vendría más, ¿no? Porque aquí está más. Y aquí lo que me dice es la sumatoria, ¿no? De cuántas derivadas voy a ir teniendo. Entonces, normalmente solo tengo una. ¿Sí ven? Y de menos uno, pues no voy a poner aquí, ¿no? Y de menos uno. Y así voy a tener todos los valores que necesite. Y lo que tengo que ir haciendo es que vaya descendiendo este valor de aquí. Es decir, que en vez de que sea, por ejemplo, este es menos uno, bueno, aquí va ascendiendo, ¿no? Este sería, y z era menos uno, el siguiente debería ser z a la cero. Entonces, para que sea z a la cero, debería multiplicarle por z. Sí, ahora, esto de aquí va a depender, para que más o menos tengan una idea cómo va creciendo. Digamos que aquí no era, aquí no era z, era z menos 2, ¿ya? Y esto funciona tanto para la parte positiva como la parte negativa. Imagínense que tengo aquí y a la menos 2 igual a 1. Entonces acá debería poner más y a la menos 2 y tengo que ir subiendo el grado. Pues aquí como es, aquí sería, bueno, z por menos 1, z a la menos 1, el siguiente sería 0, el siguiente debería seguir a z a la 2, z a la 2, y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de cuánto, bueno, aquí el valor que tengan, ¿no? Luego le cambian esto por 1 y luego se le cambian por 3. Sí, tengo que ir subiendo de esa forma, ¿no? Sí, es como que yo estuviera aquí el z a la 0, z a la 1, z a la 2, z a la 3, dependiendo de la derivada. Si es que en cambio fuera al revés, si fuera al revés deberíamos, o sea, si fuera, por ejemplo, aquí positivo, primero le pongo negativo y luego lo que estoy haciendo sería lo opuesto, ¿no? Es decir, aquí me va a aparecer z y acá debería aparecer 0, z a la menos 1, z a la menos 2. Sí, no se olviden que aquí les dije que era positivo porque le voy a hacer la sumatoria positiva. Normalmente se resuelve así, ¿no? Pero bueno, como solo tenemos un valorcito, le ponemos de esta forma. Para que le vean más fácil cuando es negativo aquí, le voy a dejarle como estaba normalmente. Así no, ya bueno, z a la menos 1. Solo tengo un y a la menos 1. Lo que hago internamente es le saco el z a la menos 1 y aquí en cambio voy subiendo el grado. Z a la 0, bueno, aquí sería z a la 0, ¿no? Para que le vean, vamos a poner z a la 0. Ya. Ahí viene z a la 1, si hubiera más z a la 2, z a la 3, z a la 4, z a la 5. Eso básicamente porque es a la menos, ¿no? Sí, ya. Ahora, esto de aquí, bueno, me quedaría aquí, como z a la 0 es 1, me queda de esta forma, y pues por eso se aparece la ecuación acá, ¿no? Simplemente estoy construyendo esta ecuación más, el valor en y a la menos 1 por z, como digo, si hubiera más sería y en menos 2 por z cuadrado, más y en menos 3 por z al cubo, y así sucesivamente, ¿no? Y la transformada z de delta valía 1, ¿se acuerdan? Este valor de aquí, la transformada z valía 1, ¿no? Entonces puedo seguir operando, aquí por ejemplo ya puedo seguir multiplicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo ya y
menos, aquí ya puedo empezar a multiplicar, 1/2, sí, y a la z, bueno, pueden poner y a la z o como quieran, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos hacer algunas cositas, ¿no? Aquí le pueden, este de aquí, bueno, le voy a dejar así, le voy a, hagámosle todo el proceso, ¿ya? Z a la menos 1, le pueden multiplicar por y de z, ¿sí? Más, este valor como vale menos, vale 3, me quedaría 3z, esto es igual a 1. Sí, simplemente, perdón, aquí me quedaría menos 1/2, y aquí sería menos, le multipliqué, ¿no? Igual aquí se vuelve negativo, menos 3/2, ¿no? Menos 3/2. Así sería, ¿no? Simplemente estoy separando menos 1/2, y de z, menos, este 3 se le quita, no se olviden, y a la menos 1 vale 3, y por 1/2 me quedaría menos 3, 1/2, ¿no? Por z, sí, bueno, aquí me queda por z y por z a la menos 1, ¿no? A menos 1, ¿sí? Entonces me quedaría de esta forma, y bueno, esto de aquí ya le pueden, bueno, lo voy a seguir diciendo paso a paso, ¿no? Ya le podrían eliminar, entonces me quedaría de esta forma, y la idea es despejar el y de z, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya pueden poner y de z, podemos ir despejando, ¿no? Y de z, una llave, me quedaría 1 menos 1/2 z a la menos 1, 1/2 z a la menos 1, y 1/2 z a la menos 1, y el otro me quedaría menos, aquí a, esto de aquí, z por z a la menos 1 me da 1, me quedaría 3/2, ¿no? 3/2, y eso sería igual a 1. Eso sería igual a 1. Bueno, ya le podrían pasar acá, les quedaría más 3/2, ¿no? Le pasan acá más 3/2. Esto le pueden quitar. Bueno, les quedaría así, ¿no? Y bueno, y si le suman, eso les daría 5/2, ¿no? Entonces, una vez le sumamos el 1, esto me daría 5/2. 5/2. Y simplemente se despeje el y de z, ¿no? Aquí, bueno, pueden seguir operando un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería de esta forma, sería y de z. Si pronto quieren operar un poco más, ¿no? Sí, aquí les quedaría, bueno, podrían ponerle 2z. Bueno, ahora sí, separémosle este primero, ¿ya? Tendrían 5/2. 5. Y podría quedar de esta forma, ¿no? Entonces le copian esto para acá. Entonces ya me quedaría y de z, ¿no? Ahora, bueno, aquí está y de z a la menos 1, ¿no? Pero le pueden seguir operando. Sí, es decir, yo podría seguir operando esa parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, el z se va para abajo. Hago paso a paso para que le vean, ¿no? Luego me quedaría 2z menos 1. Sí, bueno, es que bueno, lo pueden dejar así, ¿no? Si es que quisiesen. Ahí les queda y de z. Sí, podría ser una opción. O a su vez le pueden mandar hacia arriba el z, ¿no? O le pueden multiplicar por 2z, como quieran. Aquí les puede quedar de algunas formas, ¿no? Pero de alguna forma podríamos dejarle de esa manera porque ya queda en función de z. Ya me quedaría en función de z, ¿no? Sí. Entonces, esa es la forma como se resuelven las ecuaciones de diferencias en este caso, ¿no? Entonces, podría ser interesante resolver de esta manera. Lo que hay que tener bastante cuidado, no se olviden, es en esta parte de los retardos que pueden existir. Aquí, como existe menos 1, necesito saber el valor en y menos 1. Si tuviera aquí x menos 2, necesitaría un y menos 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces van a ser los retardos. Estos son como más o menos las derivadas. Dan cuenta que esto sería como tener un y a la primera derivada, si fuera la menos 2, y a la segunda derivada, y así sucesivamente, ¿no? Pero para poder resolver este sistema de ecuación de diferencias, ya necesitaría saber esas derivadas si estuviera en tiempo continuo. Por eso es que aquí necesito saber esos valores, ¿no? Sí, bueno, y de ahí ya se resuelve y de ahí se aplican las propiedades, ¿no? De alguna forma se puede resolver de esta forma. Pero básicamente se utiliza esto, ¿no? Normalmente, como les digo, esta unilateral se utiliza para resolver ecuaciones de diferencias,
pero en la práctica normalmente estos valores de condiciones iniciales se vuelven cero. Por eso es que lo más utilizado es la transformada bilateral, porque las condiciones iniciales normalmente suelen ser cero, ya en aplicaciones reales, ¿no? Como les decía, un motor empieza apagado, por ejemplo, un robot, como decía, empieza siempre en la posición 0000, un capacitor, cuando ustedes van a encender algún dispositivo electrónico, empieza en valor cero, ¿no? Y luego obviamente se carga. ¿Sí? Entonces tenemos esta propiedad de desplazamiento, tenemos, bueno, otra propiedad más que también se suele utilizar bastante, que se llama la diferenciación respecto a z, ¿no? Y también suele ser muy útil para resolver algunas transformadas z. Sí, entonces, pues tiene algunas utilidades, ¿no? La una es, ¿dónde está la z? Ya digamos que quisiera sacar la transformada z de lo siguiente. Es esta relación, ¿no? Esto también le van a ver en los libros como multiplicación n. En algunos libros le ponen así. Es básicamente porque yo voy a multiplicar n por x de n. Sí, entonces yo voy a multiplicar este n por el x de n. Por eso algunos le llaman multiplicación n, pero otros le llaman diferenciación respecto a z, porque existe una relación, esto con la derivada, y la relación es la siguiente. Entonces yo puedo decir que si quiero sacar la transformada z de n multiplicado por x de n, eso es igual a menos z por la derivada respecto a z de x de z, ¿no? Vamos a poner así, x de z. Sí, entonces yo podría utilizar esto de aquí, ¿no? Es decir, la derivada de la función que me den, ¿no? Por x de z. Sí, ahora, si son derivadas, por ejemplo, nada más, eh, digamos que voy a tener lo siguiente, algo de pues, más completo, ¿no? Digamos que si hacer una multiplicación no por n, sino una multiplicación por n a la algo, que puede ser más genérico, ¿no? Digamos un n a la k de x de n. También se va sacando todas las derivadas que uno pueda tener, ¿no? Entonces me quedaría lo mismo, que ahora tendría elevado a la n, entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Entonces menos z con elevado a la k. Aquí básicamente lo que hacemos es sacar el valor de la derivada, ¿no? Por x de z, ¿sí? Esto sirve tanto para la bilateral como para la unilateral, ¿no? Entonces la idea sería algo así. Esto de aquí significa, y lo voy a poner, esto de aquí lo que significa es que yo saco derivada de la derivada de la derivada. Más o menos para que tengan una idea sería como tener algo así. Digamos que tengo igual este valor de aquí. Y a este yo le voy a sacar la derivada. Así para que vean el contexto de esto. Voy a ponerle dónde. Digamos que la aplicación es bien sencillita, ¿no? Entonces digamos que yo tengo esto, ¿no? Entonces yo podría sacar derivada de la derivada de la derivada. Si adentro tengo que ponerle lo mismo. Y adentro voy a tener así sucesivamente, ¿no? Las derivadas que sean. Van a tener algo así. Y bueno, y adentro pueden tener más derivadas, ¿no? Digamos que voy a tener algo así. Y adentro pueden tener las derivadas que quieran, ¿no? Voy a ponerle algo así para que sería algo así. Quisiera sacar la derivada n, ¿no? Entonces no se olviden, este no es que significa que es z a la k, sino que es solo en la derivada. Es decir, esta parte de aquí de la derivada se va derivando las veces que sean necesarias. Sí, dependiendo obviamente de la función o de lo que se quiera sacar, ¿no? Ahora, esta aquí es estas igualdades de aquí, bueno, no las comprobamos, pero son como propiedades que tienen las transformadas z. Entonces no se olviden, este aquí lo van a encontrar como multiplicación por n. Bueno, así lo saben entender, pero es la diferenciación. Para que vean un ejemplo, por ejemplo, me piden encontrar la transformada z de esta función. Entonces digamos que me dan una función y de n o una serie, o sea, ¿no? N por n más 1
por U de N. Por ejemplo, ya cuando me dan algo así, obviamente resulta muy complejo tratar de hacerle la parte de la... A veces no se encuentra, por ejemplo, en la secuencia. Entonces, cuando tienen algo así, ahí sirven las propiedades. Entonces, fijarse bien, esto de aquí resulta muy interesante. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar esta propiedad y vean algo parecido así, están multiplicando un n por una función, enseguida pueden aplicar esa propiedad y resulta más fácil calcular, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo mucho más sencillo que esto. Entonces, aquí, pues, digamos que yo tuviera esa función, les digo y de n, lo que voy a hacer es separar. Entonces, cuando vean igual así multiplicaciones medias feas, esto tratar de hacerlo a través de lo que son series y convergencia resulta un poco complejo. Pero de pronto yo podría decir, bueno, n por n me quedaría n cuadrado. Puedo hacerle por partecitas, ¿no? N cuadrado u de n más n por u de n. Por ejemplo, aquí ya separé el problema. Y aquí le separé ya el problema, ¿no? Ya se vuelve más fácil, ya tengo dos funciones. No se olviden que esto, eh, por linealidad, si quiero sacar la transformada z de una partecita o de otra, yo puedo sumarlas, ¿no? Por linealidad, no hay ningún lío. Entonces aquí podría seguir desarrollando. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo esta parte de aquí que me resulta muy facilita. Entonces voy a hacer la transformada z. Pongámosle aquí transformada z. Primero saquémosle de este que es facilito, ¿ya? Me queda de esta manera. Yo tendría de esa forma y simplemente tengo que sacar el valor de la derivada, ¿no? Entonces, por definición, es lo que está acá. Yo le pongo aquí, de esta forma, ¿no? Entonces, yo voy a sacar la derivada, bueno, dejémosle así para que se vea mejor. Voy a hacerle así, y voy a sacar la derivada así, de x de z. No se olviden, x de z en este caso, así, ¿no? De esa forma. Fijarse bien, esto de aquí es n, y el de acá sería el x de z. Pero yo ya sé, esto de aquí es facilito. Esto ya hicimos en la anterior clase, ¿no es cierto? Aquí era igual la transformada z de... Ponerle acá, ¿no? La transformada z de u de n. Ya la hicimos, ¿no? Anteriormente. Aquí la señal paso. Si se acuerdan, eso pueden sacarle, sería z por z a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Esa sería la transformada z de una señal paso. Eso ya lo hicimos. Déjenme verle. En algunas, sí, miren aquí está, transformada en la secuencia escalón unitario, ¿no? Es decir, de U de n, z sobre z menos 1, o 1 sobre 1 menos z menos 1, ¿no? O pueden aplicar la función. Bueno, como ya me sé esta, entonces ya tengo esta forma, ¿no? Aquí simplemente me copié lo mismo, voy a ponerle para hacerle paso a paso, ¿no? Entonces en vez de x de z ya le ponen lo de acá. Aquí le ponen esto de aquí, ¿no? Y ya tienen que sacar básicamente la derivada. Entonces aquí la derivada de lo de acá, hagámosle así, menos z, que multiplica, y aquí pongámosle así. Entonces aquí no se viene, la derivada sería la derivada de lo de arriba por lo de abajo. Sí, entonces me quedaría z, ¿no? Z menos 1, sí, esto menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba, menos z, sobre lo de abajo al cuadrado, ¿no? Lo de abajo sería z menos 1 al cuadrado. La derivada de una fracción, ¿no? O de una división. Y el z con el z se va, nos vemos. Me queda menos 1. Y ese menos 1 por el menos z me quedaría z acá, ¿no? Entonces esto le pueden quitar. Y ya saben que me quedaría de esta forma. Y entonces ya tengo la primera transformada de n por u. Así como realmente no es tan complicado, ¿no? Ahora, la siguiente transformada sería la transformada z. Y hagámoslo para acá. ¿De cuál? De el de acá ya resulta un poquito más complejo. Sí, de acá. Transformada z de n cuadrado por u de n, ¿no? Entonces, para hacerle facilito, simplemente utilizamos la definición. Lo que tengo que hacer aquí es la derivada de la derivada, ¿no? Como son dos, le hago dos veces la derivada. Entonces, aquí me quedaría de esta forma. Y
Tengo que sacar la derivada adentro otra vez. Me quedaría de esta manera, ¿no? Y así sucesivamente las que ustedes tengan, ¿no? Si la derivada, si tienen 3, si fuera n al cubo, tendrían que sacarla 3, hacerle más adentro y más adentro y más adentro, ¿no? Sí, de ahí puedo seguirle desarrollando. Entonces esta de aquí, por ejemplo, bueno, voy a copiarle. Ya, hagámosle así y listo. Esta de aquí sería z a la menos 1, ¿no? Entonces aquí debería poner z a la menos 1. Si simplemente le cambié el x de z, que viene a ser el mismo u de n. Y de paso esta derivada de aquí ya tenemos. Si ven acá ya está calculado. Entonces ya le pueden copiar directamente, ¿no? Ya tendrían esto. Y les faltaría la última, ¿no? Bueno, es que le van operando. Sí, bueno, le pueden seguir haciendo. Yo les voy a poner la respuesta, pero le pueden seguir operando ustedes, ¿no? Sería la derivada de esto por esto, más la derivada, menos la derivada de lo de abajo, por lo de arriba sobre lo de abajo al cubo, ¿no? Perdón, al cuadrado. Pues yo ya les desarrollé, bueno, ahí les revisan, ¿no? Pero me debería quedar algo así. Voy a poner z más 1 sobre z menos 1 al cubo. Antes en la casa, ¿no? Z menos 1 al cubo. ¿Sí? Entonces, como les digo, esta parte de aquí ya la teníamos desarrollado, ¿no? Porque esta vía vino acá, aquí ya está hecho. Solo que es la siguiente derivada. Y así sucesivamente, ¿no? Las derivadas que ustedes tengan. Como ya tienen esto, ustedes ya podrían sacar el z total. Si ya pueden sacar el z de u de n, que simplemente sería la... Voy a poner aquí de y de n, ¿no? Simplemente sería la sumatoria, sería el z más 1. Bueno, el de acá para ponerle en el orden. Y eso más z a la menos 1. Sí, me quedaría de esta manera, ¿no? Y me quedaría de esta forma. Y bueno, si le siguen operando, voy a ponerla. Si le siguen operando de esta forma, ¿no? Listo. Bueno, entonces le siguen operando y me dio el siguiente valor. Bueno, se le revisa, ¿no? Pero me quedó de esta forma. Z al cuadrado sobre z menos 1 menos 1 al cubo. Y operándole, ¿no? Ya le suban ambos, y etcétera, etcétera. Aquí tienen que multiplicar y todo lo que les dé, ¿no? Entonces sería la transformada Z. Entonces, como ven, resultaría útil cuando ustedes se den cuenta de que de alguna forma tienen una multiplicación de algo por un x de n. Ahí aquí el x de n puede ser cualquier cosa, ¿no? El x de n, por ejemplo, podría ser el delta, es decir, por ejemplo, podría ser el delta de n, sí, o cualquier otra función, ¿no? Normalmente suelen dar así. Entonces, el x de n podría ser algo muy simple o algo muy complejo, pero ustedes lo pueden separar. Es decir, simplemente sacan el x de z del x de n y luego simplemente le sacan la derivada, las derivadas que sean, ¿no? En este ejercicio había la primera derivada porque es por n y la segunda derivada porque es n al cuadrado. Pero como ven, resulta más fácil que hacer la parte de si tendría que hacer la secuencia, ver si es que hay convergencia, podría resultar un poquito más complejo, ¿no? Entonces son propiedades que nos pueden servir. Sí, otra propiedad, no sé cuál vamos, la propiedad 4. Por ejemplo, a veces también necesitaría sacarla, no la diferenciación, sino la sumatoria, ¿no? Sí, la sumatoria a veces también necesitaría sacarle. Sí, entonces, por ejemplo, esto de aquí, pues les voy a poner, por ejemplo, aquí se saca la sumatoria de y de n, ¿no? Si la sumatoria, por ejemplo, voy a poner aquí, de algo que vaya, yo sé, desde k igual a 0 hasta infinito, o hasta n, o hasta el valor que quieran, ¿no? Voy a ponerle hasta e. ¿Sí? Y bueno, esto ya viene dado, ¿no? De x de k, de una secuencia. Sí, esto sería igual al x de z. Ya son igualdades, ¿no? Y que multiplican. Si algún rato se necesitaría sacar esto, ¿no? Multiplica a z sobre z menos 1. Z sobre z menos 1. Ya.
así, ¿no? Quedaría la sumatoria. Si no quieren hacer la sumatoria o la integral de algo, simplemente sacan el x de z de esta secuencia y le multiplican por z a la z, por z sobre z menos 1, ¿no? Y también suele ser muy útil esta parte de aquí. Y esto sirve tanto para la bilateral como para la unilateral, ¿no? Entonces podría servirnos de esa manera. Sí, entonces, bueno, podría ser algo así. Sí, pues ser útil, realmente yo no he visto mucho la utilidad de esto porque lo que más se utiliza es la diferenciación, porque normalmente es lo que más se utiliza, ¿no? La sumatoria, bueno, no la he visto tanto, pero bueno, se podría aplicar si es que se requiere algo en ese sentido, ¿no? Y finalmente algo que es muy importante aquí, y bueno, puede ser algo muy útil, le voy a poner así, se llama la convolución, pero realmente no le vamos a hacer la convolución como tal, ¿no? Porque ya habíamos visto en sistemas discretos cómo se hace la convolución, pero existe una relación entre la convolución y la transformada Z, ¿sí? Y podría ser algo interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que le vean un poquito, y aquí vamos a ver una aplicación que puede resultar interesante, y esto les va a servir bastante más adelante, ¿no? Sí, entonces, una de las propiedades más importantes de la transformada Z es la convolución. La convolución es una propiedad de la transformada Z. Y vamos a ver que esto resultaría interesante por lo siguiente. Pues imagínense que inicialmente cuando trabajábamos, lo voy a poner aquí, y ya creo que le va a tener más clara la idea. Cuando ustedes trabajaban con algún sistema, digamos yo tenía mi sistemita, y lo que yo quería básicamente es saber qué pasa cuando yo pongo una entrada, XDN, ¿no? Entonces yo tenía yo XDN, una secuencia, que es una entrada paso, una entrada pulso, lo que quieran, ¿no? Y al final querían saber cómo era la salida, el YDN. Y yo les decía que aquí dentro existe algo, ¿no? Y a ese algo normalmente le llamábamos un operador H, un HDN, ¿no? Era HDN ya cuando era la señal impulsiva y todo. Bueno, entonces esto de aquí, yo quería, por ejemplo, saber a qué era igual la salida, y decíamos lo siguiente. Entonces decíamos que, bueno, el YDN, ¿no? El YDN nos daba lo siguiente. Ya, por ejemplo, yo tenía el YEM, ya. Decía yo el YDN a la salida, ¿no? El YDN decíamos que era igual a la multiplicación del H de N, hacíamos la operación de la convolución por X de N, ¿no? Y eso, bueno, decíamos que era igual a la sumatoria. Bueno, aquí. Decíamos que eso era igual a la sumatoria. Voy a poner acá cómo quedaba. Esto ya habíamos hecho, ¿no? Entonces igual a la sumatoria desde K. Bueno, puede ir desde menos de infinito a infinito. Y simplemente hacíamos la convolución, ¿no? Entonces aquí ya decíamos de X de K. Se multiplicaba por H de N menos K, ¿no? Donde H era la respuesta impulsiva. N menos K. Y en el punto de vista gráfico resultaba muy sencillo, ¿no? Entonces esto sería en cuanto no, bueno, un poquito más allá. Esto sería en cuanto a la parte de la convolución normal que habíamos visto. Si de alguna forma yo podía calcular esto de esta manera, ¿no? La convolución. Ahora, la transformada Z es algo parecido, pero en la transformada Z me interesa lo siguiente. Voy a poner acá. Ya, entonces fijarse bien, ¿qué es lo que hacía yo? Yo le daba una entrada a mi sistema, pasaba por este sistema, de alguna forma operaba algo y yo obtenía una salida. Lo mismo va a pasar en la transformada Z. Yo le voy a dar una entrada, pero a esa entrada le voy a llamar no X de N, sino X de Z. A la parte interna o al sistema le voy a llamar H de Z. Y a la salida le voy a llamar Y de Z. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, simplemente en vez de verle en función de N, le pueden ver en función de H de Z. Es decir, que yo podría eventualmente hacer lo siguiente. Yo podría saber que la salida Y de Z
Yo podría decir, bueno, y de z es igual a qué? Al x de z, voy a ponerle con mayúsculas, ¿no? Y de z es igual a la entrada, que en este caso sería x de z, igual a x de z por h de z. Bueno, aquí el por normal, ¿no? Aquí no hay convolución. Y eso es lo interesante de esto, que si yo puedo pasar la transformada z, para yo poder encontrar la salida del sistema, solo necesito multiplicar. Sí, entonces aquí necesito simplemente multiplicar. Y de paso esto es facilito, porque ustedes aquí pueden hasta hacerle al revés. Esto se funciona igual que la convolución. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que realmente si es que a mí se me complicara, por ejemplo, hacer la convolución resulta muy complejo, pues tengo que tener la respuesta impulsiva, tengo que saber, hay que cambiar el eje, hay que hacer la sumatoria total, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando trabajo en la transformada Z, realmente simplemente lo que hago es, en vez de estarme haciendo el lío de saber cómo es de x de k, cómo es de x de n, cómo es de h de n, simplemente saco el x de z, le saco el h de z y los multiplico a ambos. Y el momento que multiplico ya tengo la salida. Es decir, aquí no hay que hacer tanto trámite matemático. Simplemente, si me dan una secuencia de x de n, yo le paso a x de z. Me dan una secuencia de h de z, yo le paso h de n, yo le paso h de z y les multiplico. Y ya tengo y de z, ¿no? Entonces ya tengo la salida. Y esa salida ya es la misma como que yo hubiera hecho una convolución. Y resulta más sencillo verla así. ¿Por qué? Porque a lo mejor el x de z es una entrada a paso. Entonces, como es una entrada a paso, ya saben que la transformada, perdón, el x de n al ser una transformada a paso es z sobre z menos 1. Si el x de z le sacan facilito. Pero realmente lo interesante de esto, y creo que a veces el plus de esta cosa es lo siguiente. Esto en la parte práctica podemos hacer lo siguiente. Y creo que, bueno, es lo más útil en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente en la parte práctica? Imagínense, ustedes están en un sistema, eh, claro, digamos que ustedes están en una fábrica, ¿ya? Y en esa fábrica tienen un sistema que calienta agua. A lo mejor necesitan calentar agua porque a lo mejor necesitan, yo qué sé, hacer pasteurización, o no sé, o sea, para algo necesitan calentar agua, ¿no? Por algún producto, por alguna cosa necesitan ustedes calentar algo. El momento que tienen que calentar algo, eh, obviamente desde el punto de vista, se puede decir, real, o desde el punto de vista matemático, para ver algo real, el problema es, si yo tengo una planta, ¿cierto? Aquí voy a dibujar una plantita, es un proceso que yo no sé cuál es. En este caso, como les digo, es un sistema de calentamiento de agua. Hay algo de agua ahí, y es un tanque, tendrá sensores, será un tanque de aluminio, tendrá una forma cilíndrica, calentará, bueno, puede tener un montón de formas. Si ustedes dicen, yo quisiera saber la forma matemática de eso, o tratar de sacar una ecuación diferencial, o tratar de sacar algún modelo matemático a través de leyes de termodinámica, etcétera, eso en la práctica resulta muy complejo. Es decir, que no siempre yo puedo sacar un modelo matemático con ecuaciones matemáticas, con principios, ¿no es cierto? Es decir, yo no siempre puedo aplicar las leyes de Newton, yo no siempre puedo aplicar las leyes de termodinámica, porque obviamente, imagínense, tengo que saber el grosor del tanque, el material del tanque, la transmisión térmica del tanque, y son cosas que el tanque con el tiempo, a lo mejor si es un tanque viejito, a lo mejor no saben cómo está desgastado por adentro, no saben cuál es la transferencia térmica del tanque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, tratar de sacar modelos matemáticos de algo físico real resulta ser muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se pone una entrada, es decir, yo voy a ponerle una entrada al sistema, una X, voy a ver qué pasa a la salida, y la relación de la salida sobre la entrada me dice cómo se comporta el sistema. Es decir, de alguna forma yo podría saber cómo es el sistema internamente. Y eso lo ven desde acá, miren, ustedes se ponen pilas de aquí, lo ven desde esta ecuación.
Y esa es una de las aplicaciones más prácticas que se le puede dar a esto, ¿no? Esto sirve tanto en continuo como en discreto, pero normalmente suele ser discreto porque todos los sensores, actuadores y lo que tiene que ver con el computador son discretos, ¿no? Ahora, fíjense bien, si yo aquí básicamente me está diciendo, si yo le pongo una entrada y le multiplico por el sistema, yo obtengo una salida. Pero ¿qué pasa si yo tengo lo siguiente? Digamos que yo tengo así, ¿no? Voy a poner acá. Y dicen lo siguiente. Voy a ponerlo para acá. ¿Qué pasa si hago lo siguiente? ¿Qué pasa si yo tengo la salida y tengo la entrada? Yo podría calcular el sistema, mire. Entonces, si yo sé qué entrada le puse, porque yo sé, es decir, uno como operario puede decir, miren, yo quiero calentar el agua, entonces hágale un cambio de temperatura de 0 grados a 100 grados. Pues va a calentarse la temperatura, ¿no? Y obviamente esa forma de salida yo la puedo, el Y de Z, yo la puedo medir con sensores. Entonces yo puedo saber la secuencia de cómo fue creciendo la temperatura. Como yo sé la secuencia de salida y también sé la secuencia de entrada, yo podría saber cómo sería el modelo, ¿no? El modelo del sistema, sin hacer nada de matemática. Es decir, aquí no estoy poniendo leyes de Newton, ni sistemas térmicos, ni nada. No me sé ni una ecuación. Simplemente puse datos de entrada, puse datos de salida, le saqué la transformada Z a la entrada, le saqué la transformada Z a la salida, hice la relación salida sobre entrada y ya encontré cómo se comporta lo de adentro. Eso es muy práctico, es decir, eso en la práctica se hace bastante. Ustedes han de ver eso bastante, se llama identificación de sistemas, ¿no? Y resulta muy, muy práctico. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio pequeñito respecto a esto. Bueno, o lo podemos hacer directamente, ¿no? Hagamos la aplicación como tal. Bueno, entonces no, la idea sería que yo podría de alguna forma trabajar con esto, ¿no? Yo podría hacer una relación. Entonces, por ejemplo, hagámosle así bueno, veamos qué tal nos sale. Voy a inventarme un ejemplo, ¿ya? Que de esto no lo hice. Y vamos a ver en la relación. Digamos que yo tengo un sistema cualquiera, ¿no? Es decir, yo tengo un sistema. Voy a inventarme, ¿ya? Veamos cómo nos quedó. Luego le hacemos de MATLAB para ver cómo resultó. Digamos que yo tengo un sistemita, ¿no? Cualquiera. Lo digo aquí puede ser un motor, puede ser lo que a mí me dé la gana. Pero es un sistema HDZ que yo no sé cómo se comporta. Yo no sé cómo es una caja negra para mí. Pero digo, bueno, voy a ponerle una entrada. Voy a poner una entrada, ¿no? Y esa entrada que le voy a poner, voy a llamarle UDZ. Y eso me va a generar una salida YDZ. Pero obviamente UDZ no me dan, sino que me dan UDN y me dan YDN, ¿no? Entonces, digamos, me dicen, vamos a determinar el modelo del sistema, ¿no? El modelo del sistema. Entonces, como obviamente yo no sé el modelo del sistema, pero sí sé la entrada y sé la salida, sí, y vamos, bueno, pues vamos a llamar sistema LTI, ¿no? Esto solo sirve para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces voy a decir, bueno, no le voy a llamar UDN, sino que le voy a llamar, bueno, voy a llamarle así de forma general para que no se confunda. Le voy a llamar XDZ, ¿ya? XDZ. Le voy a llamar XDZ. Sí, ya, bueno. Entonces voy a ponerle acá. Y voy a decir, bueno, yo el XDZ, como es mi sistemita, yo voy a hacer lo siguiente. Digo, el XDZ, obviamente no voy a dar X, voy a dar XDN, voy a decir que sea UDN, ¿no? Una entrada a paso. Es decir, como entrada yo le voy a dar un escaloncito, una entrada a paso, ¿no? Si la entrada a mi sistema va a ser un escaloncito, entonces voy a dibujarle acá y luego voy a ver cómo me genera la salida, ¿no? Entonces digamos que aquí va a ser algo así, le meto una entrada puede ser de voltaje, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Va a depender del sistema. Sí, entonces digamos que es un motor, ¿ya? Estoy inventando. Y este motor cuando le pongo un voltaje, el voltaje va a ser de esta forma. Pero como es discreto, obviamente ya van a decir, bueno, va a ser así, ¿no? Va a ser pulsitos, pulsitos, pulsitos de forma indefinida. Entonces el XDN va a ser una entrada a paso, ¿sí?
Y digo, bueno, yo ya le mandé la entrada a paso y como tenía sensores a la salida, me generó una salida. Nos voy a poner acá. Eso me generó una salida. Entonces digo, bueno, la salida que me generó le voy a llamar YDN. ¿Por qué YDN? Porque me está midiendo el sensor. Es decir, el sensor me está generando una salida. Yo mido con el sensor, ¿no? Entonces voy a hacerle... Bueno, aquí no hay... déjeme ver si aquí cómo hacerle para que se estructuras más grandes. Estaría bueno, voy a dejarle con 4. Dejémosle así. Ahí ya. Bueno, sí, el XDN va a tener una forma un poquito más interesante. Voy a hacer que valga 1 para n igual a 0. Así me dio, ¿no? Es decir, mi sensor me dio así. Sí. A ver, hagámosle así. Ya digamos que mi sensor me dio así. Y digo, bueno, también me dijo que era, bueno, 13 cuartos. Para n igual a 1. A lo mejor aquí fue, yo que sé, 3 cuartos. Estoy inventando, ¿no? Es lo que me dio el sensor. Es decir, el sensor me dio un valor de 1 para el n igual a 1. 13 cuartos para el n igual perdón, el n igual a 0 me dio 1. 13 cuartos para el n igual a 1. 3 cuartos para el n igual a 2. Y para lo siguiente, a lo mejor ya se pasó algo y me dio 0, ¿ya? Esto sería para otro n. ¿Qué vendría a ser los n siguientes? Es decir, para n igual a 3, n igual a 4, etcétera, ¿no? Entonces yo ya tengo una entrada y tengo una salida. Lo que me están pidiendo es el valor o el sistema, determinar el sistema, ¿no? Entonces, bueno, por aquí, determinar el modelo del sistema. Por aquí el ejemplo sería eso, ¿no? Entonces me están dando una entrada y me están dando una salida, pero me están dando en n. Entonces lo primero que debo hacer, acorde a lo que me dice acá, para yo saber el modelo del sistema, yo tengo que calcular y de z y x de z. Entonces, y de z, x de z es facilito, ¿no es cierto? Porque eso ya le ven directamente. Dice, bueno, primero calculemos de x de z, porque yo sé que como es una entrada a paso, esta ya la había calculado antes y yo sé que esto es igual a z sobre z menos 1, ¿no? No se olviden, esto ya lo hicimos acá arriba, si no les regresa. Y aquí está, ¿no? Sí, escalón unitario. Les daba z sobre z menos 1. Este ya lo hicimos, ¿no? Bueno. Entonces sacamos esto y ya tenemos de x de z. El y de n tampoco es tan complicado. Pues y de n, miren, y de n me quedaría así. Primero le voy a escribir. Entonces el y de n me quedaría 1. Entonces 1 básicamente es ¿qué? Es el valor de 1. Y como justo está en 0, esto en vez de ser, es un pulsito, ¿no? Un pulsito de n igual en, un pulsito de 1 en n igual a 0. Entonces esto sería como tener un delta de n. ¿Sí? Luego le ponen más. El siguiente en cambio es un pulso de 13 cuartos. 13 cuartos ¿en dónde? En n igual a 1. Como apareció luego, sería el delta en n menos 1. ¿Sí? Más. El siguiente cambio es 3 cuartos. Como apareció en n igual a 2, sería el delta de n menos 2, ¿no? Y para el resto sería 0, es decir, más adelante 0, 0, 0. 0, punto, 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 no. Pero eso normalmente no se le pone. Entonces me quedaría con esto. Entonces ya tengo ya tendría esta forma, ¿no? Ya tendría el delta, ¿sí? Y ya tendría esta manera. Entonces fijarás en mí. Entonces yo tengo ya el x de z y el y de z todavía no, pero le puedo calcular. Entonces vamos a ir determinando esto, ¿no? Entonces voy para acá. Entonces voy a hacer la transformada de esto, ¿sí? La transformada de y de n, eso va directo, ¿no? Si esto es y de z. Y de z. Aquí el delta de n, la transformada de delta de n es 1. Entonces 1, me queda 1, ¿no? La transformada z de delta de n vale 1. La transformada de delta de n menos 1 me queda 1, pero como está en menos 1, tengo que poner el atraso. Esto por lo de acá, ¿no? Por la propiedad de... ¿Dónde está? Aquí. Por esta propiedad, ¿no? Tengo que sacarle, mire, el z, el x de z me vale 1, pero el z me queda z a la menos del valor. Entonces me regreso acá
Y ya sé que aquí me va a quedar lo siguiente, me va a quedar el z a la menos 1. Entonces, le pongo acá. Aquí me queda el... No sé bien, la transformada de delta vale 1, pero como es delta menos 1, me queda z menos 1, ¿no? Entonces se elimina. Acá es la misma historia. 3 cuartos, pero la transformada de delta es 1, pero como está menos 2, la z a la menos 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría z a la menos 2. Esto. Y al menos me quedaría de esta manera, ¿no? Ya tengo la transformada z. Bueno, aquí como está z menos 1, le pueden bajar acá. Bueno, voy a hacer abajo para que se vea, ¿no? Normalmente se le deja en función de z. Aquí tendríamos z. Y acá también le pueden poner z. Y ahí se puede seguir operando, ¿no? Me quedaría de esta manera. Bueno, si es que eso lo operan, les quedaría de esta forma. Les quedaría de esta forma. Abajo sería... Sí, bueno, si lo multiplican, voy a dejarle de esta manera. Me quedaría 4 al cuadrado. Así que me quedaría 4 al cuadrado. Bueno, ya operándole, ¿no? Más 13z más 3. Sí, entonces le podríamos de esta forma, ¿no? Bueno, aunque le podríamos poner directamente... Ah, no, aquí es cuadrado. Aquí es cuadrado. Por eso me falta aquí. Aquí z cuadrado, ¿no? Así. Así me quedaría que 4z, si el factor común es 4, sería 4z, 13z más 3. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? El y de z. Y como lo que quiero es hacer esto de acá, simplemente le copiamos acá. Para encontrar la planta, ya tengo el x de z, tengo el y de z, y simplemente lo que hacemos es lo siguiente. El y de z sería esto que le viene aquí. Y de z es esto. Y el x de z es lo de acá abajo, ¿no? Entonces lo multiplicamos por acá. Y esto me quedaría de la siguiente forma. Entonces si yo le multiplico, me quedaría eso para arriba. Me quedaría un montón de aquí. Voy a ponerle así para que se vea mejor. Ya, entonces le pongo esto, lo cual va a estar multiplicado por lo de abajo, que sería z a la menos 1. Y abajo me quedaría 4z, ¿no? Porque este z con el z cuadrado se va. Entonces me quedaría de esta forma el h de z, ¿no? Entonces ya tengo el comportamiento del sistema, que es de esta manera, ¿no? Que sería finalmente esto, que es lo que me pidieron encontrar. Pues ya sé cómo se comporta el sistema como tal. Entonces esto sería algo interesante, es una aplicación de la transformada Z, ¿no? Es decir, yo podría eventualmente, si conozco la entrada y conozco la salida, y me dicen determinar el modelo del sistema, básicamente les paso la transformada Z y luego hago la relación de la salida sobre la entrada. No se olvide, esto de aquí es un dato, porque en la práctica yo le pongo la entrada. Esto de acá también es un dato, porque en la práctica yo mido de sensores. Entonces, como eso resulta muy práctico, ¿no? Bueno, pues cuando le hagan esto, yo podría llegar a algo como esto, ¿no? Sí. Entonces ya va a depender de la entrada y de la salida. Pero lo interesante sería ver cómo esto ya es desde el punto de vista gráfico, ¿no? Porque aquí le ven en la ecuación y a lo mejor en la ecuación no se entiende mucho, ¿no? Sí. Entonces vamos a verle eso en MATLAB, cómo quedaría. Entonces podría resultar muy interesante, ¿no? Pues ya bueno, en MATLAB se crea un nuevo script, como quieran, ¿no? Aquí vamos a ponerle transformada. Hay muchas formas de hacer, ¿no? Pero transformada Z. Que bueno, no se viene, yo siempre borro todas las variables, cierro todas las variables y borro la pantalla. Y bueno, ahí le pueden guardar, ¿no? Con el ejemplo. Ya, entonces aquí lo primero que se suele hacer es lo siguiente, es definir Z. Entonces Z le voy a hacer como, con este código lo que hago básicamente es definir
definir Z para funciones de transferencia, ¿no? Bueno, para funciones de transferencia. Esto lo van a estudiar más adelante, pero quiero que entiendan lo siguiente, que esto de aquí, cuando le pasan a Z o le pasan a la... Porque aquí podría ser, por ejemplo, Laplace, en vez de que sea Z, le ponen S, todo le ponen S, y esto, bueno, al final es una transformada, ¿no? Que vino de una ecuación de diferencias o de una ecuación diferencial. A esta relación de algo sobre algo se le llama función de transferencia. Eso, bueno, lo van a ver más adelante, pero esto se llama función de transferencia. Y nosotros en el área de control, en el área eléctrica y en el área de telecomunicación se utiliza bastante. Cuando ya está pasado a una transformada, sea esta Laplace o sea Z, normalmente eso se le llama función de transferencia. ¿Sí? Y que dependiendo de sus ceros, no se olvide, lo que está arriba se llamaba ceros, lo que está abajo se llamaba polos. Dependiendo de sus polos, de sus ceros, eso tenía un comportamiento. Pero bueno, para yo poder decir que eso es para definir la transformada Z, y en esto es decir que Z va a ser la transformada, va a venir de la función de transferencia que va a llamarse Z. Si no le hago de esa forma, él no va a entender que es una función de transferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner x de z, vamos a ponerlo así. X de z, vamos a copiarle de acá. X de z dice que es z sobre z a la menos 1. Entonces, z sobre z a la menos 1. ¿Ya? Y el y de z, igual le podemos hacer como está acá, ¿no? Déjenme ver si esto se puede copiar. Y eso por... Además, la va a tener bastante cuidado en las multiplicaciones. Bueno, voy a hacerle así por si las moscas. 13 por z, ya así. Y bueno, punto y coma, ¿no? Entonces ya tenía x de z y de z. Y sabíamos que el h de z era igual a la relación entre la salida, aquí está, ¿no? Sobre la entrada. La salida es y de z sobre la entrada x de z. Yo puedo operar esto, le mando a play. Entonces miren, aquí, no sé si se fijaron, pero bueno, ya me salió todo el conjunto, ¿no? Ya le multiplicó, sí, ya multiplicó todo esto el sistema. Y ya me sacó todo, o sea, multiplicó y dividió. Y aquí me dice, mire, esto, bueno, no se especificó el tiempo de muestreo, pero bueno, no importa. Pero él sabe que es una función, mire, es una función de transferencia en tiempo discreto. Él sabe eso porque es Z. Entonces ya sabe automáticamente MATLAB, ¿no? Ahora, digamos que ustedes tienen esta parte de aquí, tienen este sistema. Digamos que ese sistema, como ya saben que vale h de z, ya saben cuánto vale. Voy a ver qué pasa si le meto la entrada. Y la entrada voy a ponerle una paso, ¿no? Entonces, para ponerle una paso, lo ponen step y le ponen h de z. Aquí le van a aplicar el step. Y le mandan, bueno, le voy a poner para que se vea, ¿no? Voy a poner una entrada paso y voy a ver, déjenme ver h de z. Es que es un sistema no causal. Bueno, ¿por qué es un sistema no causal? Bueno, aquí no le vimos, pero bueno, no importa, ¿no? Porque simplemente hicimos un ejercicio al ojo. Es un sistema no causal porque el grado de arriba es mayor al grado de abajo. ¿Sí? Entonces eso normalmente no se suele dar. Pero, bueno, vamos a hacer solo por ejercicio, ¿no? O sea, este ejercicio está bien hecho, pero en la aplicación obviamente me salió el grado mayor arriba. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo al revés. Vamos a decir que este sea y, solo para que le vean, ¿no? Y de z sobre x de z, y este le voy a hacer, bueno, así. Entonces, si le hacen de esta forma, así les va a dar el grado mayor arriba, ¿no? Ya, déjenme ver el h de z. Ya, pues aquí sí me da z arriba y abajo me da, el grado es mayor abajo, entonces ahí sí va a ver. Le mando un step metiéndole un pasito a ver qué me da. Para que le vean cómo se puede hacer nomás esto, ¿no? Para que mandémosle clic on. Por ejemplo, este sistema es, lo que veo, es inestable. Pero bueno, eso no importa, ¿no? Al final es un sistema, él se comportará como quiera. Pues, por ejemplo, este es un sistema inestable, miren.
Él empieza en un valor y luego empieza a crecer y se va hacia el infinito. Sí, es por la naturaleza propia del sistema. Porque a lo mejor puede que estas condiciones sean de un, yo que sé, de un avión, por ejemplo. Es un avión que está volando y que ustedes le cambian el ángulo, a lo mejor puede caerse y empieza a incrementarse su valor, ¿no? Eso va a depender de las raíces y debe ser, déjenme ver, porque una raíz está fuera de cero. Bueno, hagamos una, veamos, pongamos unas ecuaciones más sencillitas. Digamos que yo voy a hacerme lo siguiente. Pero igual puede meter cualquier función en z, Profe, ¿no? disculpe. Sí, dime. En la parte de abajo de h de z no sería 4z elevado al cubo. En la operación creo que se equivocó. ¿En cuál? ¿En este de aquí? Sí, porque si le hacemos Ah, extremos y sí. medios sería el cubo aquí. Déjame Sí. verle desde arriba. Ah, sí, tienes razón, no se elimina. Sí, 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 bien que me avisas. Aquí está mal, ¿no? Ah, espera, se me fue. Sí, sí, tienes razón. Espera, espera. No se elimina, ¿no? Sino que se multiplica. Claro, y si me quedaría la función aquí, ¿no es cierto? Sí, tienes razón. Así, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, no hay problema. Bueno, al final la idea es encontrar esa función, ¿no? Ya, entonces, ahí probémosle ahí. Aquí veámosle. Ta, 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 ta. Sería al revés, ¿no? 4, wow. Sino que sería z, z a la menos uno. Ah, de hecho aquí ni siquiera le dividimos. A ver, vamos, copiémosle de una vez. Veamos si ahí nos resulta, ¿ya? Voy a copiarle todo esto. Veamos si mandar me deja. Ahí sí me va a dar z al cubo, entonces ahí sí tiene mayor grado el de abajo. Eso, y me quedaría así. Aquí le ponemos menos. Aunque capaz que queda de grado igual. Bueno, solo simples por probarle, ¿no? Pero aquí, como les digo, pueden meter cualquier función que ustedes quieran. Y la salida sería, bueno, ahí sigue de z, al revés, ¿no? X de z sobre, veamos cómo nos da ahí. Primero hagamos esto de aquí. Aquí pueden meter cualquier función, o sea, eso es lo que quiero que vean es que se puede trabajar, ¿no? A ver, déjenme ver, el de acá, por. Si tenemos bastante cuidado con los por, a ver si es el error. Ya, entonces veamos a la cuarta, veamos si no nos sale causal esta, ¿ya? Ya, miren, ahí ya me salió, ahí quedó más chévere. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, sí, bueno, me da 2. Sí, déjenme verle, creo que así nos va a quedar. Em, Déjenme verle, me quedaría, bueno, pongámosle más bonito, que se ve ahí, ¿no? Entonces puede meter una señal paso, por ejemplo. Ya, bueno, ahí. Sí, los tendríamos de esta forma, ¿no? 4, déjenme ver, 3. Sí, entonces, por ejemplo, en este caso, al ponerle esta señal, yo estoy metiendo la señal paso, ¿no? H de Z, que es la salida sobre la entrada. Entonces yo tengo, miren, el comportamiento del sistema. Sí, obviamente apareció luego y se hacen ceros, que es más o menos la señal de acá, ¿no? Sí, pasado para n igual a 3 vale cero. Pero bueno, puede ser por la entrada paso. En todo caso, de alguna forma nosotros podríamos analizar estas señales acorde a lo que se está viendo la entrada y la salida, ¿no? Entonces, como ven el comportamiento del sistema, bueno, al final es independiente de la entrada, pero yo podría sacar una ecuación que represente la dinámica de ese sistema, como es este caso, es decir, yo de alguna forma yo puedo encontrar una ecuación que representa la dinámica ya, bueno, esto no es tiempo, ¿no? Aquí está mal seconds, pero esto es una secuencia que va apareciendo desde uno hasta el infinito. Sí, obviamente no tiene sentido más allá de 20 o más allá de lo que sea, porque para el resto es cero, ¿no? Sí, entonces, bueno, esto resulta bastante interesante. Si algún rato se quiere hacer alguna aplicación, podría decirse para ver cómo se comportaría el sistema, ¿no? Eso también se le llama identificación de sistemas. Sí, se llama identificación de sistemas. Entonces, bueno, resulta muy, muy práctico, ¿no?
Ahora, si ustedes, por ejemplo, no quieren hacer pruebas ya con la transformada Z, lo pueden utilizar aquí, meter una función, ver cómo se comporta una transformada Z. Y normalmente lo que se hace es poner una entrada, que puede ser un paso, también puede ser un impulso. ¿Qué pasa si le ponen, por ejemplo, un impulso? También les va a dar, es como un pulsito, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, le dan un impulsito, les queda de esta forma. Pueden dar un impulso, pueden dar una señal paso, pueden dar muchas cosas, ¿no? Ahora, normalmente, pues, para que le vean acá abajo, vamos a hacer lo siguiente, porque ya tiene algunas características. Bueno, eso no lo vimos aquí, pero en cursos más adelante van a ver que dependiendo de esas características de la transformada Z, van a tener algunas cosas interesantes. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, bueno, que no se estudia aquí, pero les voy a poner como ejemplos, es qué pasa, por ejemplo, si el sistema justo está en 1. Yo decía que cuando hacíamos acá, pasa algo interesante, que nosotros para sacar el RAG, para sacar el rango de convergencia, siempre decíamos, bueno, yo quiero saber que esto de aquí sea menor a 1. Y cuando es menor a 1, encontrábamos el rango, pero siempre en 1, ¿se acuerdan? Siempre en 1, siempre en 1. Y nadie me preguntó por qué en 1, pero hagamos este ejercicio. Voy a ponerle justo, vean, en Z, en -1. Y voy a ver qué pasa cuando yo le pongo una señal paso. Digamos, yo pongo una señal paso a este G de Z que tiene un polo en Z igual a 1, que es como el límite, ¿no? En Z igual a 1. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Miren, este se comporta como un sistema que va creciendo de forma indefinida. Es el comportamiento del sistema cuando tiene un valor justo en 1, ¿no? Eso crece de forma infinita. ¿Qué pasa si le ponen algo menor a 1? 0.1, que suele ser lo más común, ¿no? Sí, miren, tiene un comportamiento así, va creciendo y luego se queda en un valor predeterminado. Sí, entonces ese valor predeterminado se le puede calcular. Sí, se le podría de alguna forma calcular. Pero bueno, entonces si ven, el comportamiento cambia, ¿no? Cuando ustedes van subiendo esto, por ejemplo, 0.9, algo está haciendo el sistema, por ejemplo, 0.9. Miren cómo crece ahora. Crece un poco más alto, pero igual, algún rato llega a un límite, ¿no? Entonces ese comportamiento ustedes lo van a estudiar luego. Es decir, primero lo van a estudiar con la transformada de Laplace, en tiempo continuo, pero como les digo, en la práctica todo es tiempo discreto. Ejemplo, ¿qué pasa ahora si ustedes les dicen, qué pasa si ustedes le ponen un 0 arriba? Voy a ponerle un 0 muy pequeño, ¿no? Menor a 1. Pues fíjense, voy a poner un 0 y veamos qué pasa con el sistema. Miren, bajó un poquito acá. Antes iba a 10, ahora va hasta 9. ¿Qué pasa si el 0 vale 0.9? Sí, por ejemplo, aquí miren, le puse un valor muy pequeño de 0 y simplemente ahora aparece simplemente con un valor de 1. Y esto es porque, bueno, aquí se mal, pongámosle 0.8. Parece que se parece entre 0.9 y 0.9. Se eliminó, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí miren, tiene un comportamiento interesante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que en vez de 1, yo voy a hacer lo siguiente? Voy a ponerle 1.1, un valor un poquito más arriba de 1. El sistema, mire, tiene un comportamiento raro, ¿no? Se va hacia el infinito. Entonces, de alguna forma, estas dinámicas de mover polos y mover ceros es lo que nos sirve a nosotros luego de estudiar todo lo que es la transformada Z. Es decir, de alguna forma esto ya vendría a ser la parte final que ustedes van a estudiar cuando ya empiecen a estudiar los sistemas. Es decir, todo lo que hemos visto anteriormente, transformada Z, son secuencias, secuencias de entrada, secuencias de salida, comportamientos de los sistemas. Eso con el tiempo ustedes van a ver que todo se reduce a una transformada Laplace o a una transformada Z. Entonces esta transformada Laplace o transformada Z, de alguna forma me representan una dinámica de algo. Y eso es lo que ustedes van a pasar estudiando de aquí en adelante. Es decir, cómo se comporta algo. Pero ese algo es, como les digo, puede ser un motor, puede ser una antena, puede ser un vehículo, puede ser un robot, puede ser un caldero, puede ser cualquier cosa. Es decir, cualquier cosa que ustedes quieran representar se puede hacer mediante una función de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia? Una relación de entrada y salida, como esta, que puede estar en tiempo discreto, como es este caso de transformada Z, o puede estar en tiempo continuo, que sería su símil en la transformada de Laplace, que ustedes han estudiado, ¿no es cierto? Y dependiendo de dónde estén esos polos y esos ceros, van a tener un comportamiento dinámico diferente. Como les digo, si aquí, por ejemplo, le cambio el polo a 0.1,
tiene una dinámica interesante. Y luego van a estudiar ustedes eso. Miren, aquí tiene una dinámica media chévere. Esto se llama un sistema subamortiguado, ¿no es cierto? Pero un sistema sobreamortiguado porque no tiene oscilaciones. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? Dicen, bueno, y si ustedes ya más curiosos, ¿no? Empiezan a moñar, decir, ¿qué pasa si no tiene un polo, si tiene algunos? ¿Qué pasa si tiene otro polo? Voy a ver qué es lo que está pasando, ya se vuelven dos polos, ¿no? Sí, miren que la respuesta no cambia, pero dicen, a veces el profe me dijo que a lo mejor el Z también podría ser un número imaginario, aquí a lo mejor sea más 0.1 por I. Veamos qué pasa si tengo un polo que sea imaginario, ¿no? Veamos si nos funciona aquí. Bueno, aquí no me deja poner esto, quería ver en la... Pero yo podría eventualmente poner polos de imaginario. Bueno, hagámosle así, ¿no? Veamos si me coincide un valor. Va a ser así, va a hacerle un... hagámosle así. Saca las raíces de imaginar. Voy a ponerle menos z más 2z. Capaz que ahí me sale. Veamos. Voy a ponerle una función un poco más compleja. Aquí me dice que tengo un error. Ya. No sé si es... Bueno, ahí. Aunque no gana le pongo. Ya le puse un polinomio, ¿no? Un poquito más complejo. Veamos qué pasa. Bueno, aquí por ejemplo me salió algo bien loco. Puede que la frecuencia sea muy grande. Veamos, pongámosle. Sí, es que me dan números imaginarios con frecuencia muy alta y ahí no se ve la respuesta. Bueno, por ejemplo, aquí me da una señal inestable, el sistema de acreción. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasa que ahí se vuelve? Bueno, así. Bueno, pasa que esto sí es medio complicado porque toca ver los polos donde se ubican. Aquí, por ejemplo, se vuelve un sistema inestable, pero a lo mejor si le pongo 0.3, poner 0.2, veamos si ahí me da unos estables. Miren, aquí es eso. Justo lo que quería, miren. Ustedes veían que en el anterior ejercicio, cuando tenían un solo polito, este polo, como era real, todo polo que sea algo real, converge así de una forma sin oscilaciones. Aquí, en cambio, tengo dos polos, pero estos polos deben salir imaginarios. Si sacan las raíces de esto, les debe salir imaginarios. Cuando los polos son imaginarios, miren, empieza a oscilar, tiene oscilaciones. Entonces esto de aquí, como les digo, luego ustedes van a estudiar en los siguientes cursos de eso. Cuando un sistema oscila, cuando un sistema no oscila, cuando un sistema es inestable, por qué, en qué tipo de ejercicio, en qué tipo de aplicaciones. Entonces eso ya van a empezar ustedes a ver esto, ¿no? Por ejemplo, es una respuesta clásica de un motor. Cuando ustedes le ponen un voltaje al motor, en la posición del motor, normalmente puede crecer de forma infinita o a su vez puede tener un comportamiento de esa forma, un sistema amortiguado, ¿no? Sobre todo cuando los motores son muy pequeños. Cuando los motores son muy grandes, el comportamiento es mucho más, no tiene oscilaciones, ¿no? Estos comportamientos, por ejemplo, son de brazos de robots. Ellos normalmente cuando ustedes mueven, tienden a tener oscilaciones. Sí, entonces, bueno, entonces esto lo van a estudiar ustedes más adelante. Igual, si es que están a lo mejor en una antena, están estudiando el seguimiento, por ejemplo, de una antena a un satélite, es un sistema de segundo orden, entonces también puede haber ideas de oscilaciones, ¿no? Otro sistema que también suele ser muy útil es, suelen hacer seguimiento de paneles solares con el sol. Ustedes algún rato les toca hacer el control del seguimiento del sol. ¿Para qué? Para que exista la mayor cantidad de energía que pueda ser almacenada, ¿no? Mediante el seguimiento del sol. Entonces eso lo van a estudiar ustedes más adelante y les adelante un poquito porque esto al final a mí me parece muy práctico, ¿no? Encontrar cómo se comporta un sistema teniendo una entrada y teniendo una salida. Eso resulta como decir muy práctico, ¿no? Es muy práctico, es lo que se hace realmente en los sistemas reales, ¿no? Y bueno, aquí lo hicimos de una forma rápida, pero esto nos va a servir bastante. Entonces no se olviden, cada vez que ustedes encuentren algo así, sea en Z o sea en S, se les llama función de transferencia. Sí, normalmente la Z lo van a estudiar más adelante, lo que más se trabaja es la transformada de Laplace. Pero el lío es que en la vida real todo es discreto. Entonces a veces estudiamos transformada de Laplace, pero en la vida todo es discreto. ¿Por qué siguen estudiando transformada de Laplace? Porque básicamente lo que se hace es hacer que el tiempo de muestreo sea tan pequeñito que parezca continuo. Entonces por eso se aplica la transformada de Laplace.
Es como que si a la transformada Z le hacemos el tiempo, este tiempo de muestreo me refiero a esto, ¿no? Si ven aquí, aquí aparece, por ejemplo, en 2, luego aparece en 3, luego aparece en 4, luego aparece en 5, luego aparece en 6. Esto no es tiempo, ¿no? Esto es secuencia, es decir, el K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. Eso toca multiplicarle por un tiempo de muestreo, es decir, yo puedo tomar datos cada cierto tiempo. Si tomara los datos cada microsegundo, en vez de que aquí sea 1, va a ser 1 microsegundo, 2 microsegundos, 3 microsegundos. Si el tiempo es muy pequeñito, se puede considerar como un sistema continuo. Por eso es que normalmente no le para mucha bola a los sistemas discretos, porque en tiempo, cuando los tiempitos son muy pequeños, se puede ver como un sistema continuo. Entonces he visto bastante aproximaciones de esas, ¿no? Pero como les digo, en la vida real todo es discreto. Ustedes meten un computador y todo el análisis debe ser discreto, ¿no? Y a estudiar el análisis discreto suele ser más complejo. Pero bueno, ustedes ya han visto ya el sistema discreto, transformada Z, les va a resultar muy útil, ¿no? Pues bueno, esto sería en cuanto a las propiedades de la transformada Z. Como les digo, ya cuando les mande el deber, ahí van a ir aplicando algunos conceptos para ya terminar de comprenderlos. Y como les digo, no es tan complejo. Estudien bastante la parte de convergencias. Este de aquí igual es muy útil en lo que es la diferenciación. Me suele ayudar bastante para encontrar la transformada Z. Y ya va a depender de los ejercicios. Pero normalmente no suelen ser tan complejos, ¿no? Y de pronto esto de sacar algún modelo les podría resultar interesante. Sí, bueno, nos quedaríamos hasta ahí en lo que es la parte de la materia, más todo porque como les digo, el día miércoles tengo que dar indicaciones al otro curso, entonces resulta que no podíamos avanzar un poco más, ¿no? Pero bueno, quedaríamos hasta ahí. Yo el día miércoles les mandaría el deber, sí, sí, el miércoles ya les mando el deber, entonces yo les avisaría, por el WhatsApp les mando diciendo, saben que ya subí el deber, y el deber lo podríamos hacer que me entreguen hasta el día jueves de la semana que sigue, para que tengan un día más para poder pasar el deber, ¿no? Sí, porque tengo un tiempito más. Y así quedaríamos. Si hay alguna pregunta respecto a las fechas y eso sí está claro, la prueba queda para después, no sé si es feriado ya esta semana, si es feriado, ¿no es cierto? Si mi memoria no me falla. Sí, es feriado, ¿no? Entonces la prueba quedaría para el 2 de marzo, no se olviden, ¿no? Yo la próxima clase y el 23 les mandaría el deber. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si estamos claros respecto al deber y a la prueba. No sé si hay Profe, alguna pregunta. profe, Sí, dime. disculpe, yo quería ver las notas de la clase y los PDFs que están en el equipo de Teams. No, no sé por qué, pero no se me abren, me sale como error. Ya, compárteme tu pantalla para verle, porfa, y me dices cuál. Ya, profe. Compárteme, porfa, ya. Porque si alguien me comentó la otra vez, yo les cambié, pero me compartes, porfa, y veamos. Ya yo la anoto y ya le veo para hacer la conversión de nuevo. A ver, no sé quién iba a compartir para verle cuál es el archivo. Profe, Sí, dime. no, ahorita que ya le reviso, ya sí se puede abrir. Disculpe. Ah, ya. Sí, lo que pasa es que hice una revisión y sí creo que hubo uno o dos, pero les cambié. Bueno, igual si es que encuentran uno por ahí que esté, que no se abra, me avisan, ¿ya? Ya, profe, disculpe. Ya, no hay problema. Entonces quedaríamos hasta ahí, que tengan un buen resto de semana y ya les mando el deber y con eso ya finalizaríamos la materia. Espero les haya gustado la materia, sí es un poquito pesada, pero se trata de hacer lo más práctico posible y más que todo hacer ejercicios, ¿no? De tal manera que ustedes puedan ver la aplicación y que resulta ser muy útil en aplicaciones ya reales, ¿no? Entonces, de pronto, sí traté de hacerle un poquito más orientado a cómo se puede ver desde el punto de vista práctico para no que simplemente sean números que no me sirve para nada, ¿no? Sino que puedan ver las aplicaciones que van a tener a futuro. Espero les haya gustado la materia y les agradezco el tiempo que les ha tomado aprender también esto, porque sí resulta un poco pesado. Y espero que les vaya bien, ¿no? En la última prueba y que puedan, bueno, espero que todos aprovechen y pasen la asignatura, ¿no? Que tengan un buen resto de semana, que les vaya muy bien.
Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, que profe. esté bien. Gracias, profe. Gracias, Inge. Profe.